Solo Él merece nuestra adoración, amén. Solo Él merece el honor, la gloria, la honra, la alabanza que nosotros hoy le proclamamos, le decimos, porque Él lo merece, amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Nos podemos alegrar en la presencia de Dios, porque vivimos en la presencia de Dios, amén. Y ese es nuestro tema de hoy, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Pastor, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Si está pasando por una situación difícil, entonces con más razón, alégrese en el Señor. Alégrese en el Señor, alégrate en el Señor. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, seguimos estudiando esa carta, seguimos hablando del tema alegres, siempre alegres. En el capítulo 3, desde el versículo 1, y estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, en esta traducción, el capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 hasta el 11, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Fíjense, por lo demás, todo lo que se ha dicho encima de todo, él dice, por lo demás, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aunque la felicidad es la meta final para la mayoría de las personas, muy pocos la alcanzan. Fíjense lo que dijo el gran escritor norteamericano Ernest Hemingway, El viejo y el mar y otros libros, ¿verdad? Quizás conocen, Premio Nobel de Literatura. Él dijo, la felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que conozco. Qué tristeza que una persona como él pensara de esa manera y terminara sus días suicidándose. Mientras que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Personas como Ernesto pensaban lo contrario. Nuestro tema de hoy nos enseña que la realidad es que es posible ser felices y que podemos llegar a serlo en el Señor, que nos podemos alegrar en el Señor. Todo el contexto de las Escrituras nos enseñan y nos confirman que solo en Dios y a través de su revelación perfecta, Jesucristo, podemos encontrar la verdadera felicidad. Y así nos podemos alegrar todos los días, en medio de cualquier circunstancia. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, por encima de todo, a pesar de todo, todo lo que se ha mencionado, por lo demás, alégrense en el Señor. Me da temor a veces decirle, dígale al que está a su lado algo, porque entonces se paran y le dicen a 20 personas. Pero dígale al que está a su lado solamente, alégrate en el Señor. Alégrate en el Señor. Alguien dígale a quien le dijo eso, alégrense en el Señor.
El fruto del Espíritu es amor, gozo. Una de las manifestaciones, una de las 9 manifestaciones de un solo fruto del Espíritu. Hermanos, este pasaje nos dice claramente que podemos alegrarnos solo en el Señor. Porque todas las demás alegrías son pasajeras. Todas las demás alegrías se acaban. No hay otra manera de realmente estar alegres de manera constante. Solo en el Señor. Y yo quiero que usted piense en esa frase que el apóstol Pablo dice, en el Señor. Esa simple palabrita de 2 letras, en, ¿verdad? Hay muchos otros versículos que nos enseñan eso. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Y hay muchos otros. Y él dice, alégrense en el Señor. Porque Él es la fuente de la salvación, porque Él es la fuente del poder y Él es la fuente de la alegría, Él es la fuente del gozo. Nuestra verdadera alegría basada en el conocimiento del Señor, en la manifestación de su gracia y su poder para con nosotros. De manera que tengamos mucho o poco, que pasemos por cualquier tribulación, al final seguiremos siendo y estando felices. Porque Dios no cambia y nuestra felicidad está en Él, nuestra fuente de felicidad es Él. Nuestra verdadera alegría está basada en el conocimiento del Señor, en la manifestación de su gracia y su poder para con nosotros. Amén. Y déjeme decirle, por si acaso alguno está cansado, ¿verdad?, de escuchar mensajes sobre la importancia de la alegría, del gozo, porque tenemos varias semanas hablando de esta serie de la felicidad. Vean lo que dice Pablo comenzando esta carta. Él dice, yo no me canso de enseñarles lo mismo y ustedes no se deben cansar de escucharlos porque para ustedes es seguro. Porque a pesar de eso todavía hay algunos que no han entendido. Así que Pablo nos habla aquí de la ley de la repetición. Es seguro para nosotros que aprendamos que nuestra única fuente de alegría, de felicidad es el Señor. Y que no dependemos de las circunstancias, sino de Cristo. Porque como Pablo dijo, no somos prisioneros de nadie, ni del sistema, ni de nadie. Cuando somos prisioneros de Cristo, sabemos que Él está, sabiendo que Él está en control de todas las circunstancias, mientras nosotros estemos en Cristo, entonces todo lo demás sabemos, como está controlado por Él, que va a servir para nuestro bien. ¿Verdad? Ese es otro versículo más. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero el en está en Cristo. A los que aman a Dios, a los que están en Cristo. Esa es la clave. Hermanos, el asunto que nos lleva a no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o que nos lleva a vivir más bien, para presentarlo de una manera positiva, el asunto que nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios no es el conocimiento, sino la obediencia. No es el conocimiento, es la obediencia. Cuando comencemos o cuando comenzamos a poner en práctica lo mínimo de las cosas que sabemos, habrá un cambio radical en nuestras vidas. No es más conocimiento, repita eso, no es más conocimiento. Usted no necesita más conocimiento, ya tiene suficiente conocimiento, ¿verdad? No es el conocimiento que usted reciba hoy, no es el mensaje que usted reciba hoy, no es el haber venido al templo hoy. Yo espero que haya venido listo también para cantar y para diezmar y hacer todo lo demás. No es eso lo que a usted le va a dar la felicidad que Dios tiene para usted. No es eso lo que va a cambiar su vida, es la obediencia a la palabra de Dios lo que hará un cambio radical, producirá un cambio radical en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo aquí nos enseña algunas cosas. Fíjense bien, estén pendientes de aquí. Amén, podemos estar pendientes de aquí, nos podemos enfocar. Amén. Primero, el apóstol Pablo nos enseña que hay varios peligros, hay varias cosas, varias tendencias en nosotros. Y aquí él nos dice que tenemos un peligro y es el orgullo de confiar en lo que hacemos. Por eso Pablo dice allí que no es el conocimiento, es la obediencia. Y lo enfatizamos en esta mañana, ¿verdad? El orgullo de confiar en
lo que hacemos. El apóstol Pablo dice, si alguien puede estar orgulloso de quién es y de lo que hace, soy yo, y hablaremos de eso en un momento, ¿verdad? Pero él presenta el ejemplo de aquellos que se circuncidaban, ¿verdad? Se quitaban un pedacito de carne de su cuerpo, porque era el pacto que Dios había hecho con Abraham, los hombres, ¿verdad? Hacían eso. Pone el ejemplo de los que se circuncidaban pensando que al hacer aquella pequeña operación en su cuerpo ya estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios había dicho. Hoy en día es como los que, pudiéramos decir, los que dicen, bueno, yo acepté a Cristo ya, yo oré un día, yo levanté mi mano y pasé al frente, ¿verdad? Los que entienden esa figura. Yo oré un día para recibir a Jesucristo, yo hice la oración del pecador y ya yo tengo asegurada la vida eterna. Pablo dice, no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nos garantiza lo que Dios tiene para nosotros. No es el orgullo de confiar en eso. Y él presenta el ejemplo de los que se circuncidaban, pero que vivían una vida alejada de la obediencia a Dios. En Romanos, cuando estudiamos Romanos, ¿verdad? Hago referencia a eso, ya lo estudiamos, solamente voy a leer algunos versículos, varios versículos para que entendamos lo que Pablo está diciendo, para que recordemos lo que Pablo está diciendo. En Romanos 2, 17, Pablo dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. No es lo que tú haces, no es lo que yo hago, no es lo que hacemos en nuestras fuerzas, lo que nos hace un hijo de Dios, lo que nos hace un hijo obediente. No estamos negando la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, no estamos hablando de eso ahora. Pero el apóstol Pablo decía, no es que digas que porque eres circuncidado, porque eres judío, ya tienes a Dios agarrado por la barba, decimos, ¿verdad? Ya crees que tienes todas las de ganar. No es eso, es la obediencia, es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Colosenses 2, del versículo 9, mismo apóstol Pablo dice, Colosenses 2, versículo 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, vemos la frase otra vez, en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Tenemos esa plenitud en quién? En Él, en Cristo, no fuera de Él. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados.
y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mis amados hermanos, Pablo nos enseña que hay un peligro en confiar en lo que nosotros podemos hacer. Aceptamos a Jesucristo por la gracia y comenzamos entonces ahora a hacer cosas en nuestras fuerzas, a hacer lo que nosotros creemos que es correcto, a intentar hacer cosas para Dios. Y decimos, ¿qué está pasando en mi vida que no estoy recibiendo, disfrutando de esa alegría que Dios promete en su palabra? Porque no estoy en Cristo, porque no estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, porque estoy dependiendo ahora de las cosas que yo puedo hacer. Hay un orgullo en comenzar a confiar en las cosas que nosotros podemos hacer. Mi salvación está guardada, asegurada en Cristo. Comienza en Cristo, se mantiene en Cristo y al final va a ser completamente manifestada en Él. Él la guarda. De principio a fin Él la guarda. Podemos alegrarnos en Él, no en nuestras fuerzas, mis amados hermanos. Si tenemos el aspecto de que somos cristianos, ¿verdad? La circuncisión no es lo que nosotros hacemos, lo que nos hace cristianos. Es la circuncisión que hizo Dios en nosotros, la que hace el Espíritu en nosotros, la que nos transforma y aquella que Él comienza a hacer, la obra que Él comienza a hacer en nosotros y nosotros dejamos que Él haga y comenzamos a vivir en obediencia a Él. De esa manera somos transformados, de esa manera somos cambiados. Es su obediencia, es mi obediencia. Otra enseñanza que el apóstol Pablo menciona aquí es que debemos tener también cuidado con quienes nos quieren apartar de la verdad que nos libera y nos da felicidad. La circuncisión verdadera es la que Cristo ha hecho en nuestros corazones, cuando lo aceptamos a Él por la fe. Es aquí cuando nosotros pasamos a hacer la circuncisión. Nosotros pasamos a hacerlo, no es lo que hacemos, es que Él en nosotros hace la obra y nosotros pasamos a hacer la circuncisión. Nosotros somos la señal para los demás de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo aquí señala que hay tres verdades que ocurren cuando ocurre en nosotros. Hay tres verdades que ocurren en nosotros cuando se ha realizado en nosotros la verdadera circuncisión. Es decir, cuando el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho nuevas criaturas, cuando ha transformado nuestras vidas, cuando nos ha hecho hijos de Dios, cuando somos discípulos de Jesucristo. Hay tres cosas que deben ocurrir en nosotros, dice el apóstol Pablo allí, ¿verdad? No nos olvidemos del tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es? Amén. Alégrense en el Señor. Entonces hay tres cosas que ocurren en nosotros cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. La primera es que adoramos por medio del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan lo que mencionamos hoy, lo que dice allá el evangelista, allá en el pozo con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? Dios anda buscando verdaderos adoradores, no simples adoradores, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu de Dios hace esa obra de circuncisión en nosotros, en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios dice que adoramos a Dios por medio de su Espíritu, nos convertimos en verdaderos adoradores. Hay una evidencia allí clara de que usted es un hijo de Dios, de que usted ha sido circuncidado por el Espíritu de Dios. Si le cuesta adorar a Dios, si le cuesta vivir una vida en adoración a Dios, o no está obedeciendo, o tiene que revisar si realmente Dios ha hecho la obra en su vida. No hay otro camino. O estamos desobedeciendo, o no hemos entendido, o no hemos sido realmente transformados por el poder de Dios en nuestras vidas. Porque dice que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Entendemos lo que es la adoración. Entendemos que la adoración no es venir los domingos a cantar 3 canciones bonitas. Entendemos que la adoración es vivir una vida rendida en obediencia al Señor todos los días de nuestras vidas. No escuche amén por este lado. ¿Puede escuchar amén por aquí? Amén. Amén.
Vivimos una vida rendida en adoración a Dios. Adoramos por medio del Espíritu de Dios. Cuando no estamos cantando canciones bonitas a Dios, no estamos cantando canciones feas al enemigo. ¿Se entendió eso? ¿Sonó? ¿Sonó bien? ¿Verdad? Y tampoco estamos diciendo cosas con nuestros labios y en nuestras mentes, en nuestros corazones, haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Porque somos adoradores, verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Adoramos por medio del Espíritu de Dios. Otra de las evidencias de la circuncisión que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestros corazones, que ahora le pertenecemos a Él, que ha quitado toda aquella carne del corazón o toda aquella piedra que había, porque dice que teníamos antes corazones de piedra, ¿verdad? Y ahora tenemos corazones de carne, sensibles. Ha quitado toda aquella basura alrededor de nuestro corazón. Lo ha hecho nuevo, ¿verdad? Otra evidencia es que estamos orgullosos de Jesús. El apóstol Pablo dice, estamos orgullosos de Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús pasa a ser nuestro héroe. Que Jesús es nuestro Señor. Que solo a Él queremos imitar. Que ningún artista de Hollywood es nuestro héroe, ¿verdad? Que no queremos imitar ni el peinadito, ni la ropita, ni la forma como hablan, ni la forma como cantan algunos. Yo sé que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Pero el asunto es que nuestro héroe es Cristo, queremos imitarlo a Él. Queremos servirlo solamente a Él. Él es nuestro Señor. Viviremos intensamente. Recuerdo una canción que decía, vive intensamente un poquito más. No le sigo cantando. Ya se estaban emocionando, ¿verdad? El asunto es que viviremos intensamente nuestra relación con Él. Al punto de que todo el mundo quiere conocerlo. ¿A quién? ¿Verdad? Cuando esos muchachitos que ni cantan ni son, ¿verdad? Pero no hablemos de eso. Estos cantantitos o esta gente o esas cantantitas que lo que tienen es pura pinta, ¿verdad? Pura carita y puro cuerpo, ¿verdad? Todo el mundo la quiere imitar y se vuelven locos y la publicidad y todo el mundo quiere, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿entienden lo que estoy hablando, verdad? Sí, solamente Luis. Bueno, y espero que los demás lo entendamos, ¿verdad? La gente anda apasionada por aquello y todo el mundo, ¿verdad? Hasta hermanos andan comprando tickets para ir al concierto de esa persona. Pero el asunto es, mis amados hermanos, no estoy diciendo que ir a conciertos sea malo, ¿verdad? Pero hermano, va a ser tan evidente para los demás nuestra pasión por nuestro héroe que es Jesucristo. Estamos tan orgullosos de Él que la gente va a querer conocerlo. Que la gente va a querer saber quién es Él. Pregunto, ¿realmente estamos orgullosos de Jesús? Es evidente en nuestras vidas que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, es mi héroe. La gente lo sabe. Y la gente escucha de nuestros labios quién es Él. Recuerdo que cuando era un niño, nadie diga, porque se va a meter en problemas. Recuerdo que cuando era un niño, en la primera iglesia bautista de Maracaibo, donde mi papá era pastor, se decía de un hermano, yo conocía a ese hermano, ¿verdad? Y creo recordar la escena, que cuando venía al templo los domingos, escondía su Biblia en una funda, en una bolsa de papel, un paperback, esas bolsitas marroncitas, ¿verdad? Escondía su Biblia allí. Cuando entraba al templo, sacaba la Biblia de allí y entonces guardaba su bolsita, su fundita, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en esta iglesia no ocurre, pero en otras iglesias hay gente que piensa mal y habla más de la cuenta. Aquí no hay nadie, ¿verdad que no? Mire a su hermano de al lado y mírelo bien y diga, no, ninguno es así, ¿verdad? Pero bueno, las malas lenguas en esa iglesia, que habían varias, decían que el hermano tenía pena de ser un cristiano y de cargar su Biblia. Él decía, no, es que así yo la protejo. Bueno, pero hermanos, quizás usted no esconda su Biblia. Pero le pregunto, ¿esconde usted su relación con Jesús? Como me decía alguien, es que yo soy de la brigada secreta. Jesús no tiene miembros de la brigada secreta.
Yo sí quisiera que algunos miembros de la iglesia, no en esta iglesia, estamos predicando una serie sobre la mentira, pastor, pero el asunto es este: cuando alguien no está en obediencia a la palabra de Dios y cuando Jesús no es su héroe y cuando no está haciendo las cosas que debe de hacer y dice que es un cristiano, ¿verdad? Quisiéramos que fuera de la brigada secreta. No se lo digas a nadie, ¿verdad? Es como los cristianos que andan con sus carros, en sus carros cargan de esos bumper stickers, cargan esas calcomanías, ¿verdad? Cargan unas calcomanías que Jesús es mi Señor y que yo soy miembro de Grace en español, ¿verdad? Y entonces le andan pitando a la gente porque andan apurados y a veces le sacan la mano para hacerle señales que no deben o se comportan de la manera inadecuada. No ponga calcomanías en su carro si va a vivir de esa manera. Escóndalo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cuán orgullosos estamos de Jesús? Y pudiéramos invertir la pregunta: ¿cuán orgulloso está Jesús de usted? Ahora, hermanos, Jesús está orgulloso de usted, tanto que entregó su vida por usted y lo hizo su hijo. Y Él lo ama y lo sigue amando y me sigue amando y nos sigue guardando y nos sigue cuidando, ¿verdad? Jesús no se avergonzó de morir por nosotros, lo hizo públicamente, amén. Decíamos en la clase el domingo pasado que lo hizo públicamente, murió públicamente, resucitó públicamente, ascendió públicamente. La mayoría de las otras religiones, o mejor dicho, todas las otras religiones como un sistema, ¿verdad? El cristianismo es una religión de esa manera, en ese sentido. Sabemos que no es una religión, es una relación, pero en ese sentido de sistema, todas las demás religiones, sus líderes o los que las formaron, hicieron todas las cosas, sus revelaciones fueron en oculto, en secreto. Un ángel se le apareció en una cueva por allá, en una tablita, en un lago, en una cosita por allá, y solamente una persona lo sabe, Él. Pero Jesucristo hizo todo lo que hizo públicamente y hay evidencias. Él no se avergüenza de nosotros aún hoy en día. Y la tercera verdad de lo que, para entender esto es evidencia, la tercera evidencia de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, esa circuncisión, es que no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en lo que nosotros pudimos hacer para ser salvos y no confiamos en lo que podemos hacer hoy para mantener nuestra salvación. Estamos seguros de nuestra salvación porque está en las manos de Él, no en la nuestra. Si la salvación suya estuviera en mis manos, ¿verdad? Le digo lo que dice el Salmo 23 en mi versión, mi paráfrasis. Dice: Efraín es mi pastor, todo me faltará. ¿Verdad? Pero si la salvación suya está en las manos de Dios, usted esté seguro de que su salvación está segura. Si está en las manos de lo que usted puede hacer, entonces comience a temblar. Ahora, otra de las razones, no una de las evidencias, sino el tercer punto, la tercera enseñanza de lo que Pablo nos enseña en este versículo, o en este capítulo más bien. Él dice: lo he perdido todo, pero me sigo alegrando en el Señor. ¿Por qué nos podemos alegrar en Cristo aun cuando lo perdamos todo? Porque solo en Él hay esperanza de resurrección, solo en Él hay esperanza de salvación y solamente en Él hay esperanza de vida eterna. En nada más, en nadie más. Lo más probable es que Pablo, por ser un líder judío de la categoría que era un hombre rico. Tenía una buena posición económica, tenía una buena posición socioeconómica. Además tenía una gran preparación académica, era un hombre preparado, era un hombre estudiado. Era un hombre respetable en este sentido. Su reputación era excelente, intachable. Su carácter con respecto a la que creía era firme, era estable. Él sabía lo que creía y sabía hacia dónde iba. Pablo era considerado como una persona ideal en todos los aspectos. Un hombre religioso, un hombre de buen comportamiento, de buena posición social, de convicciones. Tremendo candidato, soltera, ¿ah? Fíjense con ganas. ¿Qué más le podía pedir Pablo a la vida, verdad? ¿Qué más podía esperar Pablo? ¿Qué más podía necesitar Pablo? Sin embargo, en los versículos 7 y 8 de este pasaje que leímos,
Él hace una declaración gloriosa y definitiva, ahora que ha conocido a Cristo, en cuanto al valor que tiene todo lo que hasta ese momento él había conocido, había alcanzado. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Como dicen los contadores en su balance, ¿verdad? En lo que tenía, en lo que dejó. ¿Cómo se dice? Ajá, ok, gracias. Todo lo que era algo valioso para él, ahora lo considera como pérdida. ¿Por qué razón? Porque conocer a Cristo tenía mucho más valor. Porque conocer a Cristo tenía mucho más significado. Y el versículo 8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable, inigualable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que había logrado hasta ahora por medio de esfuerzos humanos lo consideraba como pérdida. Y usa una palabra más fuerte, luego dice, lo tengo por estiércol, por basura, con tal de conocer a Cristo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos conocer a Cristo de esa manera? ¿Hay alguno? Déjame decirte, te va a costar. Te va a costar. A Pablo le costó su carácter, su reputación, su carácter en el sentido de su reputación, no lo que él era, pero lo que la gente pensaba de él. Su dinero, su posición, a Pablo le costó mucho. Y al final su vida, te va a costar. ¿Quieres conocer a Cristo? Te va a costar. Te va a costar la vida. La única manera de conocer a alguien, dígamelo usted, ¿cómo podemos conocer a alguien? ¿Cuál es la única manera como usted puede conocer a alguien? En esta época da temor hacer esa pregunta porque algunos dicen, bueno, yo me casé por internet. Y yo tengo una novia virtual. Y yo tengo muchos amigos virtuales. ¿Cuántos amigos virtuales tiene usted? Desde cuando usted se enferma, ¿qué hacen esos amigos? Le mandan una tarjetita virtual, ¿verdad? Le dicen, que te mejore. Y le mandan una tacita con una sopita de pollo y el humito y todo lo demás, ¿verdad? ¿Y de qué le sirvió? De nada. La única manera que usted puede conocer a alguien, que podemos conocer a alguien, es estando con esa persona. Si quiere conocer a Cristo, al igual que Pablo, de manera que todo lo demás pase a un segundo plano, debe darle tiempo a esa relación. Debe dedicarle tiempo a esa relación. Déjeme decirle, qué bueno que usted está aquí hoy. Pero venir una semana, un día a la semana al templo no es suficiente. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están casados? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran estar casados? Amén. Hay algunos que quieren estar casados. ¿Cuántos no quisieran estar? No se crean, no se crean. Todos queremos estar casados y otros quieren estar casados, ¿verdad? Hermanos, ustedes que están casados, ¿se conformarían con ver a su esposa un día a la semana, darle un besito en la mejilla y decirle, te veo la próxima semana? ¿Sería eso suficiente? ¿Sí o no? No, no es suficiente. Yo quiero ver a mi esposa cuando me acuesto, cuando me levanto, en la mañana, al mediodía, en la tarde, yo quiero ver a mi esposa todo el día. Había una parejita que estuvo con nosotros un tiempo de lo más lindo, se fueron a Colombia. Y ellos me dicen una vez, me decían, y lo hicieron público, por eso lo puedo decir, que ellos querían estar juntos todo el día. Y entonces, como él trabajaba en un banco, ella trabajaba en otro lugar, entonces compraron un transporte escolar y estaban juntos todo el día. Y ellos eran felices estando juntos todo el día. Hay esposos que se quieren ver de vez en cuando, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Ese va a ser un tema para un taller de parejas, para un seminario de matrimonio, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, venir un solo día a la semana, 2 veces a la semana, cantar, tocar algún instrumento, servir, nada de esto le garantiza a usted que va a conocer a Cristo de la manera que Pablo está diciendo que debemos conocer a Cristo y de la manera que él dice que él conocía a Cristo. Nos va a costar. Queremos conocer a Cristo, de verdad. Yo no creo. Yo no creo que muchos quieran conocer a Cristo de esta manera, porque nos va a costar.
Y estamos muchas veces tan apegados a las cosas que tenemos que no queremos soltar, no queremos aflojar. Lo único que le dará a usted la certeza, la seguridad de que va a conocer a Cristo de esa manera es que le va a dar prioridad en su vida. ¿Cómo ha llegado a conocer a su cónyuge? ¿Cómo ha llegado a conocer a su esposo, a su esposa? Y esta es una pregunta que he hecho en varios seminarios de matrimonios, ¿verdad? Pues cuando no conocemos a nuestra pareja, ¿verdad? ¿Cuántos no conocíamos lo suficientemente bien a nuestra esposa, a nuestro esposo antes de casarnos? La mayoría, algunos la conocen bien, 18 años, y después le dicen, ay no me caso contigo porque no somos compatibles. Sinvergüenza es lo que es, ¿verdad? Un bandido, una bandida. Pero ese es otro tema otra vez. Ese es otro tema. El asunto es que usted ha conocido a su esposo, a su esposa, a su cónyuge con el correr de los años, ¿verdad? Oh, muchos años. En 2 meses yo cumplo 36 años de casado y cada vez conozco más a mi esposa y cada vez yo la sorprendo más. Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Nos sorprendemos, nos conocemos más y más, ¿verdad? Y hermanos, el asunto es que hemos pasado tiempo juntos. Si usted quiere conocer a Cristo, tiene que pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasa usted con Cristo todos los días? No, yo apenas tengo 5 minutos en la mañana para orar porque tengo que ir al trabajo. De vez en cuando leo la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Le garantizo que 1 o 2 veces a la semana no va a ser suficiente y no es suficiente. No lo va a conocer. Mis amados hermanos, si usted ve a su esposo 1 o 2 veces a la semana, no creo que tengan una buena intimidad. El que entienda, que entienda. Porque hay que conocerse, hay que estar juntos, hay que pasar tiempo juntos. Cuando usted conozca a Cristo de la manera que Pablo lo enseña aquí y de la manera que debe ser, no le hará falta nada más para llenar su vida. Entonces usted va a alegrarse en todo tiempo porque no va a depender de nada de aquello en lo cual usted está confiando hoy para que le dé felicidad, sino que va a depender de Cristo, porque Cristo lo hace feliz. Por eso Él dice, alégrense en el Señor. Él es suficiente. Él es suficiente. Cristo será más que suficiente para darle sentido, valor, propósito, dirección, seguridad, paz, felicidad. La que el mundo anhela, Él se la va a dar. Esto y mucho más significa la frase en el Señor. Eso y mucho más. También se nos dice que solamente podemos ser justos cuando estamos en Cristo. Es decir, solo a través de Él podemos tener una relación adecuada con los demás, con nuestros prójimos, con nuestros semejantes. Vamos a actuar de la manera que Él actuaría. Mis amados hermanos, 3 enseñanzas que podemos sacar de esto para nosotros. Primero, no se canse de revisar y repetir las verdades que Dios nos enseña para mantenernos activos en obedecerle. ¿Verdad? Manténgase activo en repasar esas verdades, en recordar esas verdades, en vivirlas. El Señor lo dice en su palabra. Segundo, la base de nuestra felicidad está en nuestra obediencia a Dios y su palabra. Cuando vivimos en Él, alégrense en Él, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No es a través de ningún esfuerzo humano que agradaremos a Dios y alcanzaremos la verdadera felicidad. No se preocupe por perder aquello que de todas maneras no le da la felicidad. ¿Cuántos anhelamos tener una casa nueva? ¿Hay alguno que tenga alguna casa? Amén. Amén. Si se la comprara este año, el próximo año ya está vieja. ¿Verdad? Tenía un amigo que decía, algún día quiero comprarme un carro nuevo, que el cuero, a la semana de estar en ese carro, que el cuero huela a mí. Porque todos los carros que he comprado, la tela huele al anterior dueño. Y se compró su carro nuevo, ¿verdad? Con piel nueva. Cuando lo estaba pagando por 5 o 6 meses, me dijo, este carro apesta ya. Ya huele a mí, ya apesta.
¿verdad? Cada vez que tenía que pagar el recibo o el bill, cada vez que tenía que pagar la mensualidad, ¿verdad? Apestaba. Hermanos, la base de nuestra felicidad está en nuestra obediencia a Dios. No se preocupe por perder aquello que a la final no le va a dar la felicidad. Ninguna cosa material que tiene fin va a darle la felicidad. Procure, por el contrario, alcanzar lo que sí lo hará Dios y su palabra. Solo en una relación íntima con Él, usted podrá ser feliz, mantenerse de esa manera. Por eso Pablo dijo, alégrense en el Señor. Solamente en Él nosotros podemos alegrarnos. Solamente en Él nosotros podemos alcanzar la verdadera meta de la vida, que no es otra que vivir para el Señor. Y cuando andamos en la voluntad de Él, recordemos que el plan de Él siempre es mejor. Cuando andamos en la voluntad de Él estamos seguros. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuántos de nosotros entonces de veras queremos conocer a Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de conocer a Cristo? Nos va a costar tiempo. Para establecer esta relación, usted va a tener que dedicarle tiempo. Yo no tengo tiempo, pastor, yo no tengo tiempo, Efraín. Entonces no puede conocer a Cristo. Olvídese. ¿Quiere hacerlo? Tiene que dedicarle tiempo. Tiene que pasar tiempo en la presencia de Él. La clave es pasar tiempo a solas con el Señor. ¿Quiere conocer a Cristo? Necesita leer su palabra. Necesita comenzar a memorizarse su palabra. No sé cuántos se memorizaron los versículos que mandamos esta semana o que les dijimos esta semana, les enviamos esta semana. Necesitamos comenzar a memorizar su palabra, guardarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, crecer en nuestra relación con Él. Es que no tengo tiempo, entonces usted no quiere conocer a Dios. Es que usted no sabe, yo sí sé. Claro que sé, la palabra de Dios lo dice. Tenemos que invertir tiempo en nuestra relación con Dios si queremos conocer a Dios, si queremos conocer a Cristo. Para que podamos alegrarnos en el Señor, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que saber la dimensión de todas las promesas y de todo lo que Él nos ha dicho que nos daría, pero necesitamos estar en obediencia a Él, en comunión con Él. El haber hecho todo lo que hizo, el haber alcanzado todo lo que alcanzó fuera del Señor, le pregunto, ¿le dio felicidad? Tenía un amigo en Caracas, él conoció al Señor con nosotros. Por eso creemos que el poder de la palabra de Dios transforma a cualquier persona y cualquier conducta. Cuando conoció al Señor era un hombre como de 50 años, Aníbal Marañá, era su apellido. Era homosexual, llegó a la iglesia porque un amigo lo invitó y comenzamos a establecer una relación bonita con él. Conoció al Señor. Su vida fue transformada. Aníbal tenía en los llanos de Venezuela un amigo, otro amigo común, en medio de un terreno como de 500 hectáreas. No había luz, no había agua, solo había un río cercano, pero tenían una pequeñita piscina rústica que habían hecho y la llenábamos con baldes de agua. Y entonces estábamos ahí en un día soleado, en medio del llano, un día soleado. Nos metimos los tres de nosotros, Aníbal, el otro se llamaba Ludinfán, yo creo que les conté la historia en alguna ocasión de este amigo, y sus esposas y yo. Y entonces en medio de aquel descanso, aquel solaz en medio de nada, Aníbal dice, ¿qué estarán haciendo los ricos? ¿Qué estarán haciendo los ricos? Deben estar angustiados, preocupados por todo lo que tienen y nosotros aquí en medio del llano, disfrutando de este tiempo bien sabroso. Mis amados hermanos, no es fácil para algunos dejar a un lado todas aquellas cosas de las cuales han dependido por tanto tiempo. Y así como la enseñanza de Aníbal, los que tienen muchas cosas están muy preocupados por mantenerlas. Los que tienen a Cristo, con lo poco o lo mucho que tengan, van a ser felices entendiendo que Él está en control. Alégrense en el Señor, nos dice Pablo. Hermanos,
La clave es pasar tiempo a solas con el Señor. Te pregunto, pon tu mano en el corazón. Mira dentro de tu corazón. Mira lo más profundo que puedas llegar en tu vida y tu conciencia. Di cuánto tiempo pasé esta semana que ayer terminó con el Señor. ¿Dónde está Cristo en mi horario? En mi vida diaria, las 24 horas que tengo. ¿Dónde está Cristo? Si realmente lo quiero conocer, tengo que ponerlo en mi calendario a diario. Realmente tengo que poner la palabra de Dios como una prioridad en mi vida para conocer a Cristo. Para conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros todavía queremos conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros todavía queremos conocerlo y estar dispuestos a comenzar hoy mismo? Yo soy el primero que reconozco que necesito conocer más a Cristo. Necesito pasar más tiempo a solas con Él. Necesito estudiar su palabra no para predicar o no para enseñar, sino para conocerlo a Él, para estar en comunión con Él. Necesito orar no para pedirle, sino que necesito orar para conocerlo más. Necesito dedicar más tiempo a estar en la presencia de Dios. A veces pensamos que las soluciones son externas, cuando las soluciones Dios nos las da a nosotros. Si tan solo lo buscáramos a Él. Él va a proveer para nuestras necesidades. Él va a suplir todo lo demás. ¿Cuántos en esta mañana queremos orar